Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos los colegas de habla hispana, tanto de nuestro país como de los países vecinos. Bueno, hoy tengo la difícil tarea de comentarles un poquito cómo es la utilización del láser en implantología. Yo hace ya más de 20 años que estoy trabajando con esta tecnología, tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Y bueno, ya hace 2 o 3 años que hemos incursionado más que nada en lo que es la implantología con láser, más específicamente la colocación de implantes con láser. Pero para poder llegar al tema de fondo, que es cómo podemos preparar el lecho óseo con láser, lo importante es conocer un poquito de qué es lo que estamos hablando para todos aquellos colegas que por ahí es la primera vez que acceden a una conferencia de láser y no saben bien de lo que estamos hablando. Lo más importante de esto es saber que el láser es un acrónimo, es una palabra, pero lo más importante de esta palabra es que el láser es luz, una luz fabricada por el hombre. ¿Qué significa esto? Una luz con características especiales, que de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer en los distintos tejidos del cuerpo humano, vamos a utilizar diferentes longitudes de onda o diferentes luces. Aquí empieza un poquito la controversia, porque hablamos nosotros de luces y por lo general todos los láseres que nosotros utilizamos en odontología son láseres invisibles, pero no dejan de ser luz. Por eso es muy importante que todos recuerden esta imagen, que cuando ustedes estén presentes en alguna conferencia o cuando algún colega o alguien les venga a hablar de láser, sepan que el láser es luz. Una luz diferente a la luz que estamos habituados a conocer todos los días, como puede ser la luz del sol o la luz de un foco de nuestro sillón. Es una luz que va a fabricar el hombre de acuerdo a lo que él quiera hacer. Una luz tan potente que a nosotros nos puede ayudar a que crezcan los tejidos, o una luz tan potente que nos puede a nosotros permitir quitar hueso, quitar esmalte, quitar un tejido cariado. Por eso es muy importante que tengamos este concepto de aquí a lo largo de nuestra conferencia del día de hoy, y si es importante también que lo tengan presente siempre que hablan de láser. Hay diferencias entre una luz natural y una luz láser. La luz natural va a emitir fotones, es decir, longitudes de onda en distintas direcciones. Es la imagen que ustedes están observando aquí arriba, que eso corresponde a todo lo que nosotros utilizamos a diario en nuestro consultorio o en nuestros hogares. Pero luego tenemos una luz que tiene ciertas características. Fíjense que es unidireccional, que tiene la misma longitud de onda y por ende tiene una coherencia temporoespacial.
¿Qué significa tener una coherencia temporoespacial? Que del momento que el láser sale desde su ordenador, desde su equipo, y es impactado en el tejido, en el esmalte, en el hueso, tiene la misma longitud de onda, lo cual hace que no tengamos una pérdida de energía. Por ende, esta luz láser que fabrica el hombre tiene ciertas características, por eso no es lo mismo un láser para ser utilizado en oftalmología como un láser para ser utilizado en odontología, y no es lo mismo un láser para ser utilizado en tejidos blandos que un láser para ser utilizado en tejidos duros. Por eso es importante que conozcamos las longitudes de onda, pero lo más importante, saber que es una luz creada por el hombre con características especiales. Esa luz es monocromática. Ustedes cuando hablen de un láser, por lo general siempre van a estar hablando de un láser rojo, verde o azul, o invisible. Esos son los tres colores básicos de los láseres que ustedes pueden encontrar hoy en lo habitual. Que tenga una coherencia temporoespacial, es lo que acabamos de hablar recién, es decir, que esa longitud de onda sea siempre la misma. Y por ende, siempre es unidireccional. Todos los láseres son rectos, desde aquellos punteros láser que utilizamos para las conferencias, como los láseres que utilizamos para trabajar en los tejidos del cuerpo humano. Como hablamos de luz, y vamos a resaltar siempre la palabra luz, ¿qué ocurre cuando nosotros utilizamos una linterna, una luz, el foco de nuestro sillón, la lámpara de luz halógena? Esa luz siempre se va a reflejar una porción, se va a absorber, que esto es lo que más nos va a interesar a nosotros los odontólogos, para saber en qué tipo de tejido queremos que se absorba. Una vez que se absorbe dentro de esa masa del tejido, se va a dispersar, y esa dispersión va a corresponder ¿a qué? A la inhomogeneidad del tejido. Si bien nosotros sabemos, todos nuestros tejidos están compuestos por células, pero no somos tejidos homogéneos. En el hueso tenemos trabéculas, tenemos corticales, tenemos espacios medulares y espacios areolares, por ejemplo. Y a través del músculo tenemos distintos tipos de fibras. Y también es importante esto, la transmisión de esa luz. ¿Qué significa? Que cuando esa luz no va a ser absorbida o detenida por un tejido, puede atravesar los distintos tejidos, logrando los efectos terapéuticos que nosotros tenemos. Basémonos en estos 4 aspectos. La reflexión prácticamente es despreciable, es mínima. Por ende, no nos va a afectar mucho cuando nosotros trabajemos en los tejidos bucales, excepto cuando quisiéramos remover, por ejemplo, con un láser, una amalgama o una corona de oro, que es altamente pulida y con mucho brillo. La absorción, y acá nos vamos a detener un poquitito, porque no es lo mismo la absorción de un láser en melanina, en hemoglobina, o la absorción de un láser en agua. ¿Por qué hablo de cromóforos y por qué hablo de agua? Porque principalmente son los dos componentes que nosotros tenemos en casi todos los tejidos de la cavidad oral, y son los componentes por los cuales nosotros nos va a determinar la utilización fundamentalmente de 2 tipos de láser o 2 tipos de longitudes de onda, que eso van a ser los láseres de diodo o los láseres de erbium, chromium o erbium yang. La dispersión también va a ser despreciable porque va a ser de acuerdo al tejido que estamos trabajando, y la transmisión es muy importante, sobre todo los láseres de baja potencia o los low level laser therapy, que ustedes los pueden encontrar así en la bibliografía, que nos permiten atravesar tejidos y ser absorbidos directamente en un plano más profundo. Por eso este cuadro es el ABC de todos aquellos que nosotros utilizamos láseres, sobre todo conocer los picos de la máxima absorción, fundamentalmente qué tipo de tejidos nosotros tenemos en el cuerpo. Aquellos tejidos sangrantes que contienen hemoglobina o melanina, fíjense que los picos de absorción de la hemoglobina o la melanina están basados en aquellos láseres apenas visibles o aquellos láseres que son los invisibles cercanos. Es decir, vamos a trabajar en los diodos, fundamentalmente, tienen mayor predilección por la absorción de melanina o hemoglobina. Pero luego tenemos más componentes dentro de la cavidad oral, como pueden ser, por ejemplo, la hidroxiapatita, que es esto negro que está aquí, o el agua. ¿Dónde tenemos agua? En todos los tejidos del cuerpo humano, sean blandos o sean tejidos duros. Pero fíjense que el máximo pico de absorción está determinado entre los 2780 y los 2940 nanómetros. Entonces,
Si yo quiero trabajar en un tejido duro, que no va a tener ni melanina ni hemoglobina, llámese quién, hueso o esmalte, debo utilizar un láser de Erbium Chromum que tiene predilección por las moléculas de agua. Esto nos va a permitir a nosotros los distintos tipos de absorción. ¿Cuáles son? Los láseres que se absorben en cromóforos y los láseres que se absorben en agua o hidroxiapatita. A partir de allí podemos tener una somera clasificación o una clasificación casera que nos va a permitir a nosotros decir qué tipos de láseres tenemos y podemos utilizar en implantología oral, que es la conferencia del día de hoy. Tenemos dos tipos de láseres, los láseres blandos o terapéuticos, o en la bibliografía los vamos a encontrar como LLLT, Low Level Laser Therapy, que son láseres que construyen. ¿Qué significa esto? Que nos van a ayudar en nuestros tratamientos a tener una mejor regeneración, tanto del tejido óseo como de la interfase hueso-implante, como de los tejidos blandos. Y también, dentro de la implantología oral, vamos a tener los láseres duros o quirúrgicos, que son aquellos láseres que van a destruir, que van a romper, que van a eliminar, que van a cortar. Por lo general, en este caso, va a ser lo que sería hueso o tejidos blandos. Nos detenemos un segundo en esta imagen y recordemos que tenemos dos tipos de láseres que nosotros podemos utilizar en odontología y en la implantología oral, que son los que construyen, nos van a ayudar a la reparación de los tejidos, y aquellos que nos van a permitir la eliminación o corte de tejidos. Los láseres blandos, los más antiguos, hace 20 años estábamos trabajando con láseres de arseñuro de galio aluminio, que son los de arriba. Hoy tenemos láseres modernos, láseres de diodo que van entre los 630 y los 1064 nanómetros. Estos láseres son visibles, estos láseres son invisibles, pero nos permiten los diodos trabajar como láseres blandos, como láseres que van a reconstruir. Entonces su pregunta es, ¿qué efecto van a tener o qué indicaciones tienen estos láseres cuando yo estoy hablando de implantología oral o de odontología en general? Estos láseres tienen un gran efecto antiinflamatorio, son bioestimulantes, y aquí hacemos un paréntesis porque lo que nosotros queremos luego de colocar un implante es que se aumente la oseointegración o favorecer esta oseointegración. Tienen efecto analgésico, lo cual también nos va a ser favorable luego de una cirugía. No provocan calor en los tejidos, que esto es muy importante, y fíjense que el poder de penetración es muy alto, de 3 a 10 centímetros, lo cual tiene un poder de penetración muy grande. Con esta predilección, primero es absorbido en el músculo, luego es absorbido en el hueso y por último es absorbido en la mucosa. Esta predilección por los láseres blandos o láseres terapéuticos. ¿Cómo van a funcionar estos láseres a la hora de la implantología oral o a la hora de nuestro tejido? Van a ayudar a la regeneración y a la reparación de los tejidos. Van a aumentar la velocidad y la calidad de la curación de las lesiones. Muy importante. Alivian el dolor, reducen la inflamación, potencian el sistema inmunológico a nivel local, obviamente. Activan la respiración celular, y aquí es donde tenemos que entrar nosotros a pensar un poquito cómo trabajan. Estos láseres trabajan a nivel celular. Esta energía lumínica es absorbida por las células. Recordemos nosotros que nuestro cuerpo es un cuerpo de por sí alcalino, y cuando tenemos un corte, una inflamación, una lastimadura, una injuria, esas células que son alcalinas rápidamente se transforman en células ácidas. ¿Qué hace la luz láser? Esto es muy sencillo. Transforma una célula ácida en una célula alcalina, poniendo en manifiesto, desarrollando de acuerdo al tipo de láser blando que usemos, si es visible o invisible, un montón de procesos para que generen mayor adenosíntrifosfato o ATP. Y esto puede ser absorbido entonces, esta energía, por la membrana plasmática de las células, o esta energía puede ser absorbida por los mitocondrias o los lisosomas, dependiendo de la longitud de onda. Y lo más importante, fíjense lo que está aquí abajo, potencia la absorción de los fármacos locales, lo cual es muy bueno. Siempre decíamos que si teníamos calor o teníamos una enfermedad, nuestras abuelas o nuestras madres nos hacían tomar sol o nos daban calor. Si puedes obtener calor o fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, habrás obtenido el poder de sanar, decía Hipócrates. Entonces,
¿Cómo actúa esta Low Level Laser Therapy? ¿Aumenta qué? Aumenta las moléculas de oxígeno, favoreciendo la formación de adenosín trifosfato, produciendo un efecto que se llama efecto redox. ¿Por qué? Porque aumenta la producción del óxido nítrico. Se provoca un aumento reversible en la permeabilidad celular al calcio. Por ende, como les decía hace un ratito, transformamos una célula ácida en una célula alcalina. Esto es muy simple. Podríamos hablar una semana entera de cómo trabaja la fisiología sobre las células, pero bueno, el tiempo es tirano y lo importante es que ustedes sepan que este tipo de láseres, que son láseres blandos, que construyen, recuérdenlo, nos van a ayudar muchísimo en lo que es la implantología oral. Lo que les explicaba hoy aquí está la célula, algunos láseres son absorbidos por la membrana plasmática y otras por las mitocondrias o por los lisosomas, de acuerdo a la longitud de onda que ellos tengan. Bueno, hubo estudios, y estos estudios determinaron que si nosotros irradiábamos a los osteocitos con una cierta longitud de onda y con un cierto tiempo, obteníamos este resultado. Se observó en el estudio de Durbach que hay un mayor aumento de los osteocitos viables por unidad de área respecto a las zonas no irradiadas o zonas de control. ¡Wow! ¿Esto qué nos permitió? Estos estudios y muchos estudios más nos fueron permitiendo, nos fueron demostrando que la acción de los láseres blandos que construyen aumentan la proliferación celular, por ende disminuyen los tiempos y aumentan los procesos de reparación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando colocamos un implante? Primero, hace 20 años atrás poníamos un implante y esperábamos 6 meses para cargarlo, luego esos 6 meses bajaron a 3 meses, luego vinieron las preguntas, si una fractura se consolida en 45 días, ¿por qué tenemos que esperar tanto tiempo para cargar un implante? Bueno, aquí tenemos a alguien que nos va a ayudar a los implantólogos. ¿A qué? A favorecer esa reparación celular, a ganar más células y por ende a disminuir los tiempos de espera. Entonces, a partir de esto y de otros estudios, como la doctora Ángela Domínguez Camacho, que ella es una ortodoncista, que hizo un estudio de investigación sobre unos osteoblastos, se determinó que con ciertas longitudes de onda y con ciertos tiempos, los osteoblastos absorben esa energía y ¿qué hacen? Aumentan, favorecen su proliferación. Entonces sabemos que con 0,1 watt en un tiempo no mayor a 40 segundos, favorece la neoformación ósea. ¡Wow! Con los estudios de Ángela, con otros estudios, empezamos a utilizar láseres de baja potencia para ver qué ocurría en la implantología oral. Hoy podemos decir que favorecen la osseointegración, que disminuyen los procesos inflamatorios, que mejoran los tiempos de regeneración ósea y tejidos blandos, y que resuelven complicaciones postquirúrgicas o accidentes que podamos tener intraoperatorios. Y acá hacemos un paréntesis, paramos 2 minutos. ¿Y qué significa resolver complicaciones postquirúrgicas o accidentes? Muchas veces, en forma involuntaria, en la colocación de un implante o con una anestesia, tomamos por delante o tocamos un nervio, llámese el nervio mentoniano, llámese el nervio suborbitario, o estamos muy cerca del canal del temporomandibular. ¿Y qué ocurre? Ese paciente tiene una ligera parestesia. Hoy, ¿cómo lo resolvemos? Hoy lo resolvemos con un complejo vitamínico B y diciéndole en algún momento esto va a ir disminuyendo y va a pasar entre 6 u 8 meses. Pero si tenemos la suerte de tener un láser de baja potencia, con poder de construcción que va a trabajar directamente sobre la vaina de mielina de ese nervio que nosotros tocamos o dañamos en forma parcial, nosotros vamos a lograr que ese paciente recupere esa sensibilidad en un tiempo, no le diríamos récord, pero sí en un tiempo de entre 6 y 8 sesiones de aplicación de láser. Entonces, fíjense, aquellas macanas involuntarias que podemos cometer dentro de los actos quirúrgicos, tenemos una herramienta que no solamente nos va a favorecer a que se genere hueso, sino que también nos va a favorecer para la regeneración de tejidos blandos. Llámense tejidos blandos, mucosa, encía o nervios. Entonces, como nosotros no creíamos en esto, lo primero que hicimos fue tratar de aplicarlo para que no funcionara. Hicimos una extracción inmediata en un molar inferior, no lo podríamos haber hecho en un superior porque por acción de la gravedad el implante se hubiera caído. Hicimos la extracción, limpiamos el alvéolo, y una vez que limpiamos el alvéolo, directamente pusimos, sin ningún tipo, fíjense ustedes,
el diámetro de ese alvéolo y fíjense ustedes el implante que colocamos. Y tratamos de colocar un implante no autorroscado, sino un implante impactado, porque si no podemos decir que una o dos espiras estaban sostenidas por esto. Pusimos el implante y lo único que hicimos fue irradiarlo con láser en forma periódica para ver si todos esos protocolos que decían que los láseres blandos favorecían a la generación de hueso eran reales. ¿Y qué hicimos? Lo pusimos, lo colocamos y, desconfiando de que esto no tendría resultado, empezamos a aplicar láser. Fíjense a los 15 días, fíjense a los 30 días, fíjense a los 50 días. Entonces, el paciente no hizo fibrosis, el implante no se expulsó, y entonces empezamos a decir, wow, realmente esto sirve. Pusimos un implante, como les digo, no autorroscado, plano. Fíjense los tejidos. Decidimos abrir esos tejidos para ver si ese implante estaba integrado y cuando hacíamos la toma de impresión no se nos venía junto con el coping de impresión. Hicimos la impresión, a los 60 días colocamos su corona y observen 120 días después. Esto concluyó en que si nosotros hacemos una técnica adecuada con un implante de diámetro adecuado, sea impactado o sea roscado, y podemos ayudar a favorecer la integración con un láser terapéutico, el hueso crece, el hueso desarrolla. Entonces es el láser blando una herramienta más para que los implantólogos podamos utilizarlo en la mejora de ¿qué? De nuestros tratamientos, para asegurarnos de que tengamos un poco más de éxito que el habitual. Aquí terminamos con los láseres blandos. Recuerden, hace 4 o 5 minutos atrás dijimos que nosotros íbamos a tener la posibilidad dentro de nuestro arsenal de consultorio, como tenemos fisiodispenser, turbinas, micromotores, láseres. Y dentro de los láseres es fundamental 2 tipos de láseres para la implantología. Los láseres blandos, que fueron los que les comenté hasta ahora, que son aquellos que ayudan a construir, a reparar, a mejorar la acción de los tejidos, y los láseres duros. Dentro de los láseres duros tenemos los de neodymium-YAG, predilección también por los cromóforos, los de erbium-YAG, predilección por las moléculas de agua, los de CO2, predilección por el agua y la hidroxiapatita, los de erbium-chromium, predilección por las moléculas de agua, y los de diodo. Fíjense, el diodo me aparece como láser blando y como láser duro. ¿Qué significa? Que hoy tengo una longitud de onda de 940 nanómetros que me permite actuar como un láser que va a generar tejido, pero también me permite como un láser que va a destruir. En este caso, los diodos, porque tienen predilección por los cromóforos, solo van a cortar o eliminar tejidos blandos. Y los láseres de erbium-chromium o erbium-YAG van a eliminar tejidos duros, llámese hueso o esmalte. Con un diodo no puedo cortar hueso, simplemente con un diodo puedo cortar tejidos blandos. ¿Para qué están indicados los láseres duros o los láseres que destruyen, que cortan? Para el tratamiento de tejidos duros y blandos, porque yo voy a eliminar una caries, voy a eliminar hueso y también voy a cortar un tejido blando. Caries, odontosección, ostectomías, periodoncia, implantología. ¿Se acuerdan ustedes el poder de penetración que tenía un láser blando? De 3 a 10 centímetros. Fíjense ustedes el poder de penetración de estos tipos de láseres. Micrones, totalmente controlados. No podemos tener miedo de estar trabajando con un láser y va a llegar al nervio dentario inferior o estar haciendo una ventana de anclaje lateral del seno y perforar la membrana. Esto es totalmente controlado. Son láseres de mucho control. Pero ¿cómo trabajan? ¿Se acuerdan cómo trabajaban los láseres blandos? Trabajaban a nivel de las células, transformaban una célula ácida en una célula alcalina, ¿por medio de qué? De un efecto que se llamaba redox. Pero, ¿cómo trabajan estos láseres duros o quirúrgicos? Los láseres duros, que sean de diodo, van a trabajar, ¿por qué? Porque van a tener predilección por el cromóforo, llámese melanina o hemoglobina, de los tejidos blandos. Pero los láseres duros van a tener predilección fundamentalmente, y acuérdenselo y repítanlo, moléculas de agua. Entonces, el mecanismo de acción
se llama ablación termomecánica mediada por agua. ¿Qué ocurre? En 0,003 milisegundos, las moléculas de agua absorben esa luz, se calientan, se evaporan y por implosión, por presiones internas, se va eliminando el hueso, el esmalte, el tejido cargado. Por ende, si el tejido tiene mayor contenido de agua, ¿va a ser más fácil eliminarlo o menos fácil eliminarlo? Más fácil. A mayor contenido de agua, más rapidez del láser. Por ende, podemos decir que el láser es selectivo. Porque si yo tengo una caries, ¿qué tiene esa caries? Tejido orgánico e inorgánico. Más orgánico que inorgánico. Entonces el láser va a ser absorbido primero por la caries y luego por el tejido sano. Pero no hablamos de caries, estamos hablando de implantología. Porque cuando el láser se creó en el año 96, se creó para las caries. Cuando era en sus comienzos, era el láser duro para eliminar caries. Hoy diríamos que la eliminación de caries no es un papel secundario, pero sí ya es algo normal. Los láseres han sido desarrollados y creados para hacer desafíos más grandes. Por ejemplo, para la implantología oral. ¿Qué hace un láser en la implantología oral? Un láser duro o quirúrgico, descubrir implantes, tratar la perimplantitis y acá otro paréntesis más. Muchísimos implantes fueron puestos en el mundo y hoy muchísimos casos en cualquier país del mundo, llamémosle América Latina, Norteamérica o Europa, tienen terribles problemas con la perimplantitis. ¿Por qué? Porque muchas veces se pensó en simplemente colocar el implante y nos olvidamos de lo que había arriba, de esa oclusión, de esos tejidos blandos que fueron descuidados. Y hoy, luego de 20 años, regresan los pacientes con la perimplantitis. El láser es una herramienta fantástica para tratar la perimplantitis. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo perimplantitis, tengo una inflamación provocada ¿por qué? Por microorganismos y bacterias. Y el láser es excelente para eliminar, para matar todo tipo de bacterias. Llámense bacterias que tengan un cromóforo, marrones, oscuras, o aquellas bacterias como el Actinomyces encomitem, que es transparente, porque el láser tiene predilección por las moléculas de agua. Entonces, es un excelente elemento para la eliminación de bacterias. Y acuérdense que encima tengo Low Level Laser Therapy para regenerar los tejidos. Así que es una buena elección para la perimplantitis y la utilización del láser. Y la preparación del lecho óseo. Yo he estado trabajando desde hace 3 años, tenemos más de 120 casos realizados íntegramente con láser. Cuando hablamos íntegramente con láser es que simplemente si hacemos colgajo o hacemos punch, se hace con láser. Si preparamos el hueso, lo hacemos con láser, porque tiene muchas ventajas el láser. Regenera, elimina, no contamina y me mata todas las bacterias. Hay mejores ventajas respecto a las fresas o elementos de fresado tradicionales, que ahora los vamos a ir viendo. ¿Para qué puedo utilizar un láser duro o quirúrgico en implantología? Para tratar la perimplantitis, para descubrir un implante, que ustedes me pueden decir, doctor, yo también lo hago con una fresa redonda, perfecto, pero yo cuando estoy trabajando con láser estoy eliminando todo tipo de bacterias y lo estoy haciendo sin anestesia, mientras que con una fresa estoy diseminando los microorganismos que están ahí y para la colocación o preparación del lecho óseo en implantología. Acá les voy a poner 2 pequeños videitos, esperemos que se vean bien. ¿Qué significa esto? Que yo puedo descubrir implantes con 2 tipos de láser. ¿Se acuerdan? Dijimos que teníamos láseres duros, son los 2, pero uno es de diodo y el segundo video, o el tercero que está después de esto, es un láser de erbium cromio. ¿Cómo trabaja o cómo elimino yo con un láser de diodo? El láser de diodo trabaja de esta forma. Lo importante, y vayan observando el video, es que no tengo necrosis, porque ustedes me pueden decir, yo lo hago con el electrobisturí, muy bien, lo hago con el electrobisturí, si toco el metal voy a estar transmitiendo mucho calor y voy a estar transmitiendo otro tipo de complicaciones sobre ese paciente. ¿Qué ocurre cuando yo estoy trabajando con un láser de diodo? Trabajo de esta manera, una manera suave, donde siempre me va a estar quedando un tejido blanquecino. Voy haciendo lo que se llama una disrupción de ese tejido. ¿Quién va a ser el primer beneficiado? El paciente. ¿Por qué? Porque prácticamente esto es asintomático y esto es sin anestesia. Pero fíjense ustedes, por eso quiero poner videos, no los más lindos siempre, sino los videos tradicionales. ¿Cuánta placa bacteriana nosotros tenemos en ese tornillo
tapa. Nosotros cuando tocamos ese tornillo tapa con el láser, no solamente estamos cortando el tejido blando, sino que estamos descontaminando toda la zona. Por eso es muy útil utilizar este tipo de láser, no solamente para descubrir implantes, sino para matar todas las bacterias que pueden estar en las espiras de esos implantes con periimplantitis. Los movimientos son suaves, porque siempre uno piensa que el láser corta como un bisturí y el láser simplemente está allí en la punta, es de 300 micrones, de 400 micrones. Entonces lo que tenemos que hacer son movimientos suaves. Esos movimientos suaves a nosotros nos van a permitir hacer una correcta eliminación del tejido y es totalmente controlable. Vuelvo a repetirles, no hay sangrado, podemos utilizarlo en aquellos pacientes que estén anticoagulados o con problemas de trastornos de la circulación. Y no solamente el beneficio que nosotros nos va a permitir de eliminar el tejido, de mejorar la cicatrización de ese lugar o de darle a ese tejido, hoy está muy de moda la implantología, el efecto umbrella, la conservación de los tejidos, las papilas, bueno, todo eso lo podemos lograr con láser. Es importante cada vez que utilicemos este tipo de láser, van a ver cómo la punta se va quedando tejido. ¿Y acuerdan de aquella diapositiva donde decíamos nosotros que el láser se transmitía? Bueno, si yo tengo mucho tejido aquí, el láser se me va a concentrar aquí y no se me va a transmitir ¿hacia qué? Hacia la hemoglobina y hacia la melanina de los tejidos. Por eso es muy importante y muchas veces algunos nos dicen, doctor, estoy utilizando láser, pero es muy lento. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una eliminación de un tapón de cicatrización de un implante, de tapón de cierre. ¿Le diste esa anestesia? Sí, le di anestesia sobre el tapón, nada más, hasta que me quedó totalmente isquémico. No es lo mismo para este tipo de láser o longitud de onda, un tejido isquémico blanco que un tejido sanguinoliento. ¿Dónde se va a absorber más? ¿En el tejido blanco o en el sanguinoliento? En el sanguinoliento. Por eso es importante poder realizar este tipo de procedimientos sin anestesia. Así me va a quedar el trabajo final. Este es el sangrado, esto es lo que nosotros logramos de ese paciente y esta es la descontaminación que tenemos. Fíjense, solamente esto sería un área de ligera necrosis. Los macrófagos que hacen aquí van a reparar mucho más rápido que con un elemento tradicional. Pero también tenemos otro tipo de láseres que nos permiten hacer esto, que son aquellos láseres, como dijimos hoy, que tienen predilección por las moléculas de agua. Esto se hace sin anestesia. Este procedimiento se hace con un láser de erbium-YAG o de erbium-chromium. Y observen, no está tan superficial, esto está totalmente cubierto por encía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a localizar dónde está nuestro implante. Y una vez que lo localizamos, con métodos radiográficos o con los métodos que nosotros tengamos habitualmente, vamos a lograr la eliminación y la preparación de eso. Aquí tenemos un video. Fíjense, el láser de erbium-YAG, a diferencia de erbium-chromium, perdón, a diferencia del láser de diodo, tiene predilección por las moléculas de agua. Esto se comporta como una turbina. Trabaja con agua y aire que va refrigerando la zona y va haciendo lenta y pausadamente la eliminación de ese tipo de tejido. Esto se hace sin anestesia. Observen ustedes los márgenes de alrededor para aquellos conservadores de tejidos y de papilas, que es lo que hoy nos dice la implantología. Los márgenes de alrededor de la utilización de este láser están totalmente sin ningún tipo de problemas, es decir, simplemente me limito a eliminar lo que necesito. En el video ustedes vieron que salían unas partículas oscuras, porque en este caso de implantes, que son implantes impactados, el tapón de cicatrización es de teflón. ¿Hubiera sido lo mismo si yo lo hubiera trabajado con un láser de diodo? No, porque el láser de diodo es absorbido por el cromóforo. Si el tapón es oscuro, me va a absorber toda la energía y más que eliminar el tejido, se me va a concentrar la energía en ese tapón. Por eso es importante saber qué tipo de láseres nosotros vamos a utilizar, de qué manera lo vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar. Es importante poder descubrir implantes, podemos utilizar láseres de diodo, láseres de erbium-chromium o de erbium-YAG. Los dos con poder bactericida, desinfectante, conservador, selectivo y aumentando la regeneración de los tejidos.
Perimplantitis, la enfermedad de moda de los implantes. No es otra cosa que una periodontitis, nada más que en este caso un poco más grave, porque no voy a regenerar. Donde yo tenga pérdida de tejido, luego voy a tener que hacer un injerto, una membrana o una cirugía. Pero sí voy a lograr con el láser que descontaminar, eliminar todas las bacterias, fundamentalmente de esta superficie irregular y de estas espiras. Hace muchos años atrás, cuando teníamos espiras al aire, tratábamos la perimplantitis, con una fresa alisábamos ese implante, lo dejábamos liso y expuesto. Hoy tenemos la suerte de poder hacer una cirugía invasiva con colgajo o mínimamente invasiva, eliminando todas las bacterias y luego haciendo una regeneración, asegurándonos así la vida útil de ese implante por más tiempo. Fíjense, en el año 99 ya teníamos perimplantitis de implantes de una sola fase y en ese momento no existían los láseres de diodo, existían los láseres de Erbium. Y ya tratábamos en el año 99 las perimplantitis con láseres de Erbium, obteniendo estos resultados. Eso avanzó mucho, prácticamente casi 20 años, ha cambiado mucho los láseres y han cambiado mucho las terapias de trabajo. Si no tenemos láseres de Erbium y tenemos láseres de diodo, también tratamos las perimplantitis con los láseres de diodo. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es mejor? Y lo mejor es la combinación de los dos, porque uno va a matar de una forma las bacterias y otro va a matar las bacterias y de otra manera. Uno va a reconstruir el tejido de una forma y el otro también. Lo ideal que es la combinación de ambos. Si no tengo ambos, puedo utilizar uno o el otro. Bueno, dijimos que los láseres nos servían para implantología, ¿para qué? Para crear hueso, los blandos, los láseres duros para eliminar el tejido que está por encima del tapón de cicatrización o para tratar la perimplantitis. Pero lo que a mí más me llamó la atención eran los efectos que tenían los láseres duros sobre el hueso. Primero basados en una teoría del doctor Gilles Chaumont, un francés que ya trabajaba con láser sobre el hueso, y él hizo este estudio que tenemos aquí sobre tibia de conejo y hizo una comparación utilizando o cortando el hueso con una fresa común, luego con el famoso piezotomec 1, con el piezotomec 2, con un láser de Erbium YAG y con un láser de Erbium Chromium. Y observen aquí en la parte inferior los resultados. ¿Qué tenemos aquí? Smith layer, secuestritos óseos, donde vamos a necesitar luego los macrófagos que eliminen eso antes de reparar. Fíjense, ya con el láser no tenemos Smith layer. Eso es una gran ventaja. No solamente que no hay Smith layer, sino que la diferencia entre uno y el otro es un poco más el poder de corte. Cualquiera de los dos a nosotros nos sirven para no provocar Smith layer. Lo cual significa que la reparación de ese tejido va a ser mucho mayor, amén de asegurarnos una desinfección en la zona. Entonces, ¿qué ventajas tienen los láseres? ¿Por qué decide usted, doctor, hacer un agujero en el hueso con láser y no con el método tradicional? Porque los láseres tienen muchas ventajas fisiológicas, sobre todo aquellos láseres de Erbium Chromium. Por ejemplo, la energía residual va a estimular ¿qué? La fosfatasa alcalina. Es clave la fosfatasa alcalina ¿para qué? Para la regeneración de los tejidos duros, tanto del hueso como del diente. En este caso, osteoblastos. Sin calor. Hay un estudio de termocupla que a nosotros nos permite fresar el hueso con láser y tener un aumento de la temperatura de 3,8 grados simplemente. Por ende, estamos dentro de los parámetros normales, incluso hasta mejor que a veces con la fresa. No hay Smith layer, por ende tenemos una mejor reparación de ese tejido. No existe lo que se llama famosa tetrada de Celsius, no hay inflamación, dolor, tumor. ¿Qué significa? Después que un paciente es tratado el hueso con láser y tenemos estudios comparativos de un lado y del otro, vemos que del lado donde se trató con láser no hay edema, no hay inflamación y prácticamente es asintomático. Ese paciente prácticamente no le damos ni antibióticos ni antiinflamatorios y tenemos una excelente respuesta. Se esteriliza la superficie donde trabajamos por disociación del grupo oxidrilo de la molécula de agua. Este grupo oxidrilo es totalmente letal para aquellas bacterias que tienen alto contenido de agua y que no son alcanzadas por los láseres de diodo que tienen cromóforos. Se desinfecta la cavidad, fíjense, hasta medio milímetro de profundidad
posterior al impacto del láser. Es decir, que el impacto del láser tiene un poder de, no de penetración, sino de esterilización de hasta medio milímetro por debajo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ese cuadro de la absorción de la energía? Absorción, penetración y, ¿qué? Sobre todo, dispersión. Entonces esto nos llevó y nos condujo a empezar a hacer un montón de casos con láser y afortunadamente todos con un éxito del 100%. Aquí hicimos un paciente donde ya había un implante impactado, hecho en su momento, y ahora quisimos poner un implante roscado. Y que nos cuente este paciente qué es lo que sintió. Entonces, comenzamos haciendo la eliminación del tejido blando. La pregunta de ustedes va a ser, ¿es la misma energía? ¿Son los mismos parámetros para eliminar tejido blando que para eliminar cortical o que para un hueso de 1, de 2, de 3 o de 4? No, los parámetros son distintos. Si vamos a utilizar un parámetro adecuado para eliminar la encía, esto se puede hacer sin anestesia. Es decir, ¿cuál sería el gran desafío? Que no creo que tarde mucho en llegar. ¿Podremos colocar un implante prácticamente sin anestesia? Y sí, si hacemos adecuadamente nuestra preparación del lecho óseo y ese implante no va a entrar con mucha presión y con mucha fricción porque hicimos las medidas lógicas, sea con CAD/CAM o con férulas quirúrgicas, podríamos lograrlo. Primero hacemos la eliminación del tejido blando. Lo importante cuando nosotros estamos trabajando, ahora fíjense en el lecho óseo, es que nunca veamos chispas. Si hay chispas, ¿qué significa? Que no hay agua entre la punta del láser y el tejido. Por ende, ese tejido, así sea de 1 micrón, va a ser eliminado por calor. Vamos a trabajar con este tipo de láseres en el tejido óseo. Acuérdense que el láser es selectivo, es decir, ¿qué significa esto? Que yo estoy trabajando en el hueso, estoy eliminando hueso, estoy desinfectando el hueso que toqué, que eso no lo voy a poder lograr nunca con una fresa, porque la fresa, por más que tengamos una refrigeración externa, siempre va a estar contaminada. Y no solamente eso, sino que voy a estar estimulando a ese hueso para que me genere, ¿qué? ¿Se acuerdan? Fosfatasa alcalina para mejorar la reparación de estos tejidos. Entonces, es un elemento bárbaro a la hora de preparar el lecho para colocar un implante. Entonces ustedes me pueden decir, pero esto usted lo está haciendo con una técnica de punch, ¿sí? ¿Puedo levantar colgajo? Obviamente, puedo levantar colgajo. ¿Con quién voy a levantar colgajo? Con el láser. No uso más el bisturí, ni el 15 ni el 15C. Corto con láser. ¿Por qué? Porque luego voy a tener una mejor regeneración y una mejor recuperación de esos tejidos. Sí, pero yo con el bisturí corto, doctor, y usted con el láser está eliminando. Bueno, pero hay muchos tips. Tips son las puntas, que tenemos puntas de 100 micrones. Esos 100 micrones prácticamente nos dan el corte nítido de lo que sería un bisturí. Con la ventaja de que lo puedo hacer si quisiera, vuelvo a repetirles, ese corte sin anestesia. Ahora, si voy a levantar colgajo y voy a tocar periósteo, necesitamos poner anestesia porque el paciente le va a doler. Luego colocamos el implante habitual, por lo general un implante autorroscado. Sería lo ideal para que no entre con presión y fíjense que lo importante es que siempre que coloquemos el implante haya sangrado. Eso me está asegurando que el implante no está entrando con tensión y que voy a tener, si tengo sangre, una correcta osteointegración. ¿Qué hago? Mientras voy preparando el lecho óseo, tengo tips. Estos tips me van a determinar la longitud que yo voy a preparar de ese implante. Y voy a ir midiendo con mis técnicas habituales. Preparamos. Este es el postoperatorio inmediato. Fíjense cómo queda esto. Fíjense, ese paciente no se le da antibióticos, no se le da antiinflamatorios. ¿Está? Vamos a volver para atrás. No perforamos el seno, lo ponemos en técnica habitual y colocamos. También usamos el láser para la ventana lateral del seno, ahora lo vamos a ver más adelante. Fíjense 24 horas de ese postoperatorio y observen a las 72 horas. Es decir, esto para el paciente es fantástico. Ustedes me dicen, ¿cuánto tarda en poner el implante? Y yo te puedo decir que podemos tardar para poner un implante 10 minutos. Y bueno, pero yo con la fresa lo pongo en 5. Y yo les digo, colegas, poner un implante que va a durar
mucho tiempo, que tiene que quedar bien, llámense 10, llámense 15, o llámense 20, o llámense una hora. Yo creo que no es importante. Sí es importante saber que nos vamos a asegurar una correcta osseointegración y que nos vamos a asegurar cuánto más pueda tener ese implante ahí adentro sin contaminación y con más regeneración. A ver si no están con mucho delay y podemos ver qué dice ese paciente luego de 15 minutos que fue el procedimiento para colocarle su implante desde que se sentó hasta que se fue. Este paciente está recién operado, terminó su operación. Lo importante en este caso es que este paciente dice que tiene una mejor, él piensa que va a andar mejor porque no sintió lo mismo que sintió con el otro implante, que sintió que sus tejidos no eran tan invasivos, que no le dimos medicación, por lo cual se asombró y pensaba que por la delicadeza con la cual fue hecho este tratamiento iba a ser más efectivo. Y de hecho fue así. Fíjense el posoperatorio en 30 días. Y ahora vamos a casos más complejos. Así como podemos nosotros preparar el lecho óseo para colocar un implante, podemos, fíjense, hacer un anclaje lateral del seno y hacer con láser desde la incisión hasta la ventana. En este caso se hizo bilateral en la misma sesión de ese paciente. Ahí estamos haciendo la preparación. El colgajo se puede hacer o con bisturí o con láser, como les dije hoy. ¿Cuál es la ventaja de hacer ese colgajo con bisturí? Que a lo mejor van a decir, es más rápido. Sí, pero voy a tener sangrado que con el láser no lo voy a tener. Voy a tener una selectividad que con el láser, que va a tener el láser que no va a tener el bisturí. Y luego voy a tener, cuando haga la sutura, una mejor recuperación de esos tejidos blandos, que los tengo que conservar para que regeneren. Ustedes van a ver todo el procedimiento de este paciente, con fotos y algunos videos, para que vean. Esto se hizo íntegramente con láser. Desde el colgajo, primero el lado izquierdo, luego el lado derecho. Vamos a mostrar un solo lado por el tema de los tiempos, que es muy tirano aquí en la web. Van a ver cómo se hace el colgajo y ahora van a ver cómo se hace la preparación de ese lecho óseo. Ventana. Entonces ustedes me dicen, pero yo, ¿cómo hace, doctor, si llega a perforar la membrana? Acuérdense, selectividad del láser. Hacemos la misma técnica que ustedes hacen con una fresa. Van viendo cómo se va desgastando, esto es muy rápido, y una vez que se va desgastando y ustedes van viendo que están llegando a la membrana, con las curetas habituales empujan eso hacia arriba para luego hacer el relleno. Pero, ¿qué ventaja tengo? Que el hueso que yo estoy tocando con el láser lo estoy descontaminando y estoy haciendo que luego tenga una mejor regeneración de ese hueso, que no me lo va a dar ningún instrumental rotatorio. Acuérdense, descontaminación y regeneración. Dos claves para que en la implantología para preservar nuestro implante. Este es el posoperatorio inmediato. Y si podemos ver un video que sería importante para que vean cómo ese paciente respira y su membrana está como si fuera con una técnica convencional. Esto, en vez de ser tradicional, todo este procedimiento, llámese colgajo, llámese apertura, fue realizado con láser. De erbium, chromium, láseres duros. Luego hago los procedimientos y técnicas convencionales, coloco los implantes habituales, impactados o roscados, pero observen esto, controla las 24 horas de ese paciente. Miren esto, hematoma, de los separadores, no de la técnica, ¿eh? Fue abierto de punta a punta, primero un lado y luego el otro. Fíjense el control a 72 horas. De 24 a 72 cambió de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque aquí utilicé un láser de Low Level Laser Therapy para que con efecto antiinflamatorio para hacer la reducción de este edema. Control a los 10 días con retiros de sutura. Posoperatorio a los 30 días. Los implantes de los dos lados. Preoperatorio 24 horas, 20 días. Antes y después. Bueno,
Así vamos terminando en horario. Como conclusión, podemos hablar mucho de láser, podemos hablar mucho de la técnica, podemos discutir un montón de parámetros, seguramente va a haber algunas preguntas que me gustaría responder. Lo importante es que esto ya es probado, que esto lleva muchos años de trabajo, hay muchos trabajos científicos que lo van avalando, y lo importante es decir que el láser hoy es una herramienta fundamental para la implantología, y sobre todo les diría para el tratamiento de la periimplantitis. El uso del láser de biocromo es sumamente efectivo para la preparación ósea, es selectivo, esteriliza el lugar de trabajo sin provocar calor, favorece a la regeneración ósea, que es lo que queremos, tiene posoperatorios asintomáticos, el más contento y el más agradecido es nuestro paciente, aumenta la velocidad de recuperación de los tejidos respecto a la técnica convencional, pero sobre todo gran confort para ese paciente, que es el que a nosotros nos interesa. ¿Esto ha conducido a qué? A que los láseres tradicionales, que eran láseres grandes, fíjense, ya han reducido su tamaño prácticamente igual al de un fisiodispenser, con protocolos intuitivos, ¿para qué? Para la periimplantitis y para la colocación de implantes. Es decir, estos láseres ya son portátiles, ¿eh? Esto no lo podíamos pensar hace 20 años atrás, era imposible. Hoy tenemos láseres pequeños que van lentamente incorporándose en todos los procedimientos quirúrgicos y cumpliendo las mismas funciones que un fisiodispenser, pero con ventajas de esterilización. Si no tenemos mucho delay, vamos a poner un pequeño videíto de la firma comercial de Biolase, que es la que ha desarrollado estos protocolos, de PO Replay. Aquí les voy a ir comentando un poquito lo nuevo, para que ustedes vean que existen no solamente utilización de láser para la colocación del implante a través de guías quirúrgicas, vuelvo a repetirles, guías quirúrgicas confeccionadas en forma manual o por CAD/CAM en forma digital, donde vamos a tener el diámetro que nos va a permitir la preparación de ese hueso. También nos va a servir, como dijimos, para cortar el hueso, para descubrir los tapones de cicatriz, los tapones de cierre. Nos va a permitir el láser utilizarlo ¿dónde? En un implante inmediato, post-extractivo. ¿Qué voy a lograr con esto? Voy a lograr la eliminación de ese tejido de granulación con láser, la descontaminación de ese lecho, ¿tá? Para asegurarme la colocación de un implante en un lugar totalmente libre de bacterias y de microorganismos. Pero sobre todo, lo más importante de todo esto, ¿saben qué es? Lo más importante de todo esto es la eliminación de bacterias, de microorganismos en la periimplantitis. Por eso, dentro de los desarrollos de Biolase ahora, vamos a tener kit de puntas que nos van a permitir, igual que una fresa con distintos mediciones, saber hasta dónde voy a llegar en mi profundidad, porque el ancho me lo va a determinar la guía quirúrgica, como les dije, en forma manual o en forma de CAD/CAM, y el largo me lo va a determinar el TIPS, igual que una fresa, a 10 milímetros, a 8 milímetros, a 14 milímetros. Pero no solamente eso, lo más revolucionario de esto es los tips nuevos para periimplantitis, que ahora vamos a ver la infografía, que nos van a permitir a nosotros que la luz del láser, en vez de salir en forma plana o en forma radial, como ya está saliendo hacia la bolsa, llamémosla así, y hacia el implante, salga pura y exclusivamente hacia una sola pared del implante. Por ende, el láser va a ser absorbido en un 100% por los microorganismos que se encuentran ¿dónde? Entre las espiras de ese implante, que es donde es muy difícil llegar. La luz, bien dirigida y unidireccional, como dijimos al principio, llega a todos lados. De esa forma, nosotros podemos eliminar y matar todos los microorganismos. Ese es el próximo desafío, que ya no es un desafío, ya es una realidad, el tratamiento de la periimplantitis con láser. Si yo tengo los tips convencionales, observen, el láser sale en la punta y voy matando, voy eliminando tejido de granulación. Primero elimino tejido de granulación. Una vez que elimino el tejido de granulación, también tengo puntas radiales en vez de planas que me hacen que el láser pegue en las paredes y no en la punta, por ejemplo, en un implante post-extractivo, como les decía. Y la revolución es no solamente trabajar en las paredes, sino trabajar ahora directamente
en lo que sería la cara del implante. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima infografía. Fíjense, este tips es un tips nuevo que sale el láser solamente en un lado. Por ende, luego que elimine el tejido de granulación, luego que descontamine, aplico este láser directamente en la pared donde yo necesito lograr la eliminación de bacterias, porque ya eliminé el tejido de granulación, pero no me aseguré la descontaminación. ¿Ven cómo trabaja? Fíjense, sale en un solo sentido la luz, no en el hueso, porque ya lo descontaminé. Entonces trabajo más específicamente en las espiras y en esos microorganismos que tengo en el lugar donde no me va a llegar nada más que la luz. Porque recuerden, el láser es luz. Avanzamos. Siempre pongo esta imagen, yo aprendí con el doctor España-Tos allá por el año 96 en Madrid, y él fue el primer odontólogo en Barcelona, fue el primer odontólogo en escribir un libro de láser, en ese momento láser de CO2, porque no había otro tipo de láseres. Y él dice que el desconocimiento general que existe del láser hace que se desconfíe de sus posibilidades. Siempre pongo esta imagen después de 20 años en todas mis conferencias, y es real. Cuando nosotros no sabemos qué es un láser, para qué sirve o cómo hay que utilizarlo, lo primero que decimos es, no sirve. No, no sirve si no sabemos cómo usarlo, dónde usarlo y qué tipo de láser usar. Entonces, conocimiento, esta es la clave del éxito. Innovar es correr el límite para crecer. Esto es lo que me motiva todos los días dentro de esta especialidad para seguir avanzando, seguir desarrollando. Aquí les dejo mis datos, mi web, mi WhatsApp, que está a las 24 horas del día abierto para dudas, para consultas. Esto es una introducción a lo que es la implantología láser. Los quiero invitar a la cumbre de láser que se va a hacer este año en Cancún, en Xcaret, del 16 al 21 de octubre. Allí va a haber profesionales y usuarios de láser de todo el mundo con un muy buen nivel académico. Yo estaré humildemente hablando de lo que es la implantología láser y qué beneficios tiene la colocación de implantes con láser. Bueno, espero hayan disfrutado de esta webinar y, como siempre, a disposición de todos. Hemos cumplido en tiempo y forma exactos.